tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Existen diversas maneras de pensar, sentir y ver el mundo que son distintas a la norma. En este episodio vamos a hablar de la neurodiversidad. Bienvenidos al podcast de Eva. Yo soy Irene Vázquez, editora de La Cadera de Eva, y me encuentro con dos mujeres que han sido parte muy especial de este proyecto. Una de ellas nos ha ayudado a entender muchísimo mejor qué onda con el lenguaje, el género y la diversidad, ya que además estuvo a cargo de un taller que abrimos aquí en La Cadera de Eva hace un mes. Ella es Eli Romano. Bienvenida, Eli. Muchas gracias, Irene. Eli Romano Zavala es una mujer bisexual, antipatriarcal y neurodivergente. Es psicóloga, consultora en gestión de proyectos con enfoque social y procuración de fondos, especialista en temas de género, diversidad sexual, salud mental y justicia corporal. Fundó Indecidibles, una organización que trabaja por prevenir y atender las violencias de género, donde diseña e imparte talleres. Muchas gracias, Irene. Wow. Tengo de que lo haya pronunciado bien, porque muchos lugares no lo pronuncian bien. Entonces, ¿Cómo dice? Bueno, no nos digas para no tenerlo en la mente. Muchas gracias. Nuestra segunda invitada es Lala Ramírez Delgado, y esta es la segunda vez que Lala participa en este espacio, y además es una de nuestras columnistas que quincenalmente nos enseña cómo derrotar el patriarcado, un emprendimiento femenino a la vez. Bienvenida, Lala. Gracias por invitarme y qué honor, qué gusto estar con ustedes dos, qué emoción. Sí, Lala es una emprendedora disruptiva que se ha desarrollado en industrias creativas desde hace 15 años. Es fundadora de Morgana Digital y del proyecto social Emprendemom. Desde hace más de una década, Lala es profesora universitaria, actualmente es profesora del Tecnológico de Monterrey y ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de colaborar con nosotras. Colabora en medios como Milenio y Más por Más, y tiene un podcast de emprendimiento y maternidad que se llama Emprendemom y le encanta escribir. Lala tiene un MBA, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es egresada de Literatura y Lenguas Modernas Inglesas. Guau, Lala, no me sabía ese detalle. Sin embargo, y como nos cuenta Lala, lo más importante que ha hecho en su trayectoria es ser madrastra de Regina y mamá de David. Bienvenidas. Gracias. Ya iremos conociendo muchísimo más de la historia de cada una de ustedes, porque justo antes de que empezáramos a grabar este podcast estábamos contando un montón de anécdotas que ahorita iremos compartiendo con ustedes. Y bueno, quisiera arrancar mencionando que suele pensarse que una persona neurodivergente es una persona con autismo, ¿no? Pero no es algo exclusivo. Y Eli, me gustaría que tú, como psicóloga, además de persona neurodivergente, nos cuentas de qué hablamos cuando mencionamos neurodivergencias. Pues es que justo como que antes hablábamos de personas con discapacidad, ¿no? O sea, como que siempre tipificábamos a las personas con discapacidad, aquellas que tenían un déficit intelectual o que tenían un síndrome de Down o que tenían, o sea, como que aquellas personas que tenían alguna condición o alguna enfermedad que involucraba que no tuvieran un desarrollo cognitivo normativo, como que eran personas con discapacidad, ¿no? Y como que todos lo agrupaban, pero justo no había una palabra para describir que no tenían este desarrollo normativo, y por normativo me refiero como a la norma, al promedio de las personas, ¿no? No que sea algo normal y algo anormal en un sentido moral o en un sentido como de lo que debería ser y lo que no debería ser, sino como en el promedio de las personas. Claro. Y no había como poder describirlo de esta manera que nosotros podíamos relacionarnos sin que tuviera este connotativo a fuerzas de una enfermedad, ¿no? O sea, porque justo era, como es discapacidad, pues entonces te tienes que relacionar desde una manera, pues sí, de enfermedad, estaba muy asociado al salutismo, o sea, como que todo esto, ¿no? Entonces, la neurodivergencia parte de decir, bueno, pues no es que realmente a fuerzas tengan que estar enfermo, no me tengo que relacionar desde el lástima, me tengo que relacionar desde yo soy más y tú menos, sino como justo es una manera diferente en la que funciona el cerebro, y puede ser por diferentes maneras. O sea, sí puede ser por algún síndrome, puede ser por puede ser porque estás transitando por un periodo de depresión, de ansiedad, puede ser porque tienes un trastorno o simplemente, no sé, como que maquilas diferente el mundo, ¿no? Pero ya es un término que es justo no a partir de la enfermedad o no a partir de pues sí, como de este aspecto negativo, sino justo de visibilizar que cada persona tiene una manera diferente de acercarse al mundo, y sobre todo, pues aquellas personas que venimos cableadas de manera diferente a la norma, ¿no?
Ay, me encanta. Hace tiempo leí un artículo en el que hablaban de este tema y decían, ¿por qué cuando se refieren a las personas con neurodivergencias dicen, sufre una neurodivergencia? Y pues, no es que la sufras, es que la vives, ¿no? O sea, y desde allí la selección de palabras que hacemos, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes, Lala, Eli, que tenían una neurodivergencia? Bueno, yo me di cuenta en el tránsito de descubrir que mi hijo, que ahora tiene 2 años y medio, hace un año descubrimos que es autista. Entonces yo iba en el mundo sí con esta sensación de nunca haber completamente encajado en ningún área social o en ningún grupo en el que estuve. De hecho, antes mi bio de redes sociales era nunca voy a brillar en sociedad, en ninguna sociedad, porque a donde iba era como no acabar de hacer un match o una conexión. Y en este camino de diagnosticar a mi hijo autista, una de las primeras cosas que yo hice, que después descubrí que obedece a mi neurodivergencia, fue, quiero ver de dónde viene esto. ¿Quién tiene la culpa? Entonces nos hicimos, mi esposo y yo, todos la batería de diagnósticos para ver, pues, quién fue. En este camino, en este tránsito, descubrimos varias cosas. Descubrimos que mi esposo es autista. Descubrimos que yo tengo TDA de predominio inatento. Descubrimos que mi hijastra es hija de mi esposo, pero vive conmigo desde que es niña. Es autista también. Entonces nos descubrimos como en un mes, como una familia neurodivergente. Entonces así me di cuenta y para mí fue este golpe de claridad de esto era. O sea, no es que yo esté mal, no es que yo sea inadecuada, que sea insuficiente, es que pienso distinto y aprendí distinto y a mí me pasó como escucharon en mi semblanza, pues he hecho muchas cosas que una manera de sobrevivir fue aprender a enmascararlo. Entonces me volví altamente funcional y tengo un diagnóstico de ansiedad funcional porque esa fue mi forma de tratar de encajar en esta normatividad, ¿no? En tratar de hacer muchas cosas para demostrarte que no estoy loca, que no soy rara, no más. Pero mira, a lo mejor sí pienso raro y hago cosas no típicas. Pero sí puedo. Pero puedo, mira cómo puedo, mira cómo tengo una empresa, cómo soy profesora, cómo, ¿sabes? Entonces, así me di cuenta de mi familia y pues por supuesto que llegó el momento de investigar muchísimo. Yo creo que en el último año yo he leído y he visto videos, buscado podcast, conectado con autistas adultos, conectado con otras mujeres diagnosticadas de adultas con TDA, que no sabía yo la cantidad de mujeres que estamos en esta situación, que somos diagnosticadas ya no muy tarde, pero ya adultas, y que quizás la vida pudo haber sido más sencilla antes, ¿no? Y entender el paradigma de la neurodivergencia, ¿no? Como tiene muy poco tiempo que lo vemos desde un lugar como, a ver, solo es una forma distinta de desarrollo. Y justo lo que decías, no es un sufrimiento, no es un padecimiento, solamente hay muchas personas como nosotras en el mundo. Y así fue, así yo. Wow. Sí. Y que, bueno, así que es una condición, ¿no? O sea, como literal, como no es algo que parece que sufre, sino es una condición y que más bien el sufrimiento tal vez viene que el mundo no está diseñado o no hay estas adaptaciones, pero no, pues, ahí viene el sufrimiento, ¿no? Pero no viene como de por haberlo tenido. A mí justo me pasó, o sea, cuando lo descubrí fue hace 1 año y medio, 2 años, pero fue primero porque yo ya sabía que tenía un periodo, estudié psicología y justo dentro de la carrera ni siquiera la sintomatología y todo lo que enseñaban era como muy específico y como también muy estereotipado y entonces yo como que no tampoco podía relacionarme, o sea, tampoco era como de, no tengo eso, o sea, como a veces pasa en la carrera que dices, tengo eso y tengo esto y tengo todo, ¿no? Pero realmente yo decía, no, pues yo no fui, yo tengo déficit de atención e hiperactividad, tengo trastorno de ansiedad generalizada y entonces como que yo no podía decir, no, yo no fui una niña que estuviera como brincando, no soy una niña en la que, estuviera papaloteando, o sea, no podía como yo relacionarme de esa manera, pero sucede que hubo episodios de depresión mayor después de la pandemia, pero derivado de trastornos de ansiedad, ¿no? Que tengo desde niña. También vivo con trastornos de la conducta alimentaria y entonces como que empiezo a hacer este mapeo a lo largo de mi historia y justo saber que siempre era la intensa, la rara, la loca en mi familia, para empezar, como que siempre era como la loca, la intensa y de broma, pero también no,
y como era la Bibi, ¿no? La de, ¿por qué no puede ser una niña normal? Y luego también me pasaba que en la escuela, pues siempre era como sobresaliente, pero ni siquiera porque era la que sacaba 10, sino porque era como la que estaba en todos lados, o como la que se metía en problemas porque estaba señalando las cosas y como que no podía como quedarme solamente como callada, ¿no? Después me di cuenta que más allá de que soy una justiciera social, es impulsividad, ¿no? O sea, que no nada más es justicia, sino que es un rasgo asociado a la impulsividad. Entonces, como que hacer este ejercicio a través de que tuve este episodio de depresión mayor donde ya no podía, o sea, de que pues sí estaba como, o sea, siendo muy amiga de la morición. Conecto con esto, hago esta historia de que justo no era depresión nada más, sino que era como derivado de vivir mucho tiempo con ansiedad, y que digo como, claro, o sea, es que todo el tiempo estuvo como aquí, ¿no? Y más bien, pues todo lo que hacía era sobrecompensar, todo lo que hacía era como meterme más actividades, o sea, y justo era como cuando salí en la secundaria, o sea, antes de salir de secundaria ya tenía la prepa y estaba becada antes de salir de la prepa, o sea, en primera de prepa yo ya sabía qué universidad iba a estar, en primer semestre ya tenía mi beca de la prepa, tenía 3 trabajos, la tesis, o sea, como que al final era esta cosa como que correr, hasta que de plano, pues ahora sí que topar con pared y que todo se acabara, ¿no? Pero sí, creo que justo fue, o sea, al final lo que sucedió es que ya cuando hicimos el recuento de los daños, lo primero que se pudo, ni siquiera como que pude empezar a atender el déficit de atención e hiperactividad, porque como tenía este tema de la ansiedad muy, muy fuerte, el tratamiento activa como ciertos como síntomas ansiosos. Entonces fue como, primero tenemos que resolver esto para que te levantes, y luego una vez que ya esté controlado esto, podemos empezar a atender lo otro para que puedas empezar a hacer funcionar, ¿no? Entonces como que también es empezar a manejar, o sea, incluso ahorita que ya llevo un año en tratamiento, es empezar a elegir tus cartas y decir, tengo que cambiar ese tratamiento, pero para esto tengo que empezar a poner más atención en esto, porque si no, esto me va a ganar, y así. Y entonces creo que sí ha sido un camino en el que muchas veces hay muchas personas que te dicen como, no eres tu trastorno, y te dicen como, porque ontológicamente no existe, ¿no? O sea, lo inventó un señor en el sentido de que alguien dijo y no existe en la naturaleza. Pero digo, pero es que sí me define. O sea, sí es algo diferente y sí es algo que así está cableado y está bloqueando, o sea, está definiendo mi forma de vida, y que además a mí me da una perspectiva diferente de cómo puedo yo manejar las situaciones que me atraviesan. Ay, qué fuerte. Pensaba en muchas cosas mientras estabas hablando, y por una parte el cómo nos definimos y cómo eso también es necesario, ¿no? Porque implica una serie de cosas de cómo te presentas socialmente. No sé si alguna quisiera profundizar un poquito en eso, porque creo, en tu caso, Eli, lo tengo muy presente que sí está en tu biografía en redes sociales. No recuerdo en el tuyo, Lala. En algunas sí, depende cuál, ¿no? Pero sí es algo que a partir de que me enteré y empecé el tratamiento y descubrí cómo era vivir con un TDA de predominio inatento controlado, fue que lo empecé a integrar en mi vida, ¿no? Porque no sabía, como te dije hace rato, ¿no? Ahí cayeron muchos 20 y fue, claro, todo este tiempo he padecido por no conectar con lo que debería ser adecuado o no adecuado. Entonces, ahora más bien es como, hola, soy Lala, tengo TDA. Y de hecho está muy chistoso porque en familia, como ya todos tenemos los términos, estamos en diagnósticos, en tratamientos, en todo eso, es muy chistoso porque le llamamos que somos como unos perritos que vieron una ardilla, ¿no? Porque eso es más o menos como es la vida, ¿no? Entonces yo estoy hablando de algo con mi esposo y de pronto es como, mi hijo ya tenía una ardilla. Y yo sí, ya, o me disocié o me puse a hablar de otra cosa, o me acordé de algo y fui a hacer una actividad, ¿no? Entonces yo ya lo incorporo como parte también de mi definición, porque sí me define, porque sí es importante. Una de las primeras cosas que pasó cuando inicié el tratamiento es que me desregulé muchísimo, porque justamente un efecto secundario o algo que puede pasar con el tratamiento de TDA es que te detone episodios de ansiedad o de depresión, dependiendo pues cómo ande tu química cerebral, ¿no? Entonces, y también por un historial que yo tenía clínico adictivo, fue de no te podemos dar el medicamento como más fuerte, te vamos a dar esta otra alternativa, pero esta otra alternativa sí detona muy fuerte
el tema de ansiedad, depresión, ¿no? Entonces me desregulo muchísimo y de pronto como que a mí me cayó encima toda esta realidad de estoy haciendo más de lo que es humanamente posible hacer y solo estoy como pateando el bote para adelante y vivo al deadline, ¿no? Entonces, como fue demasiado abrumador, más estar transitando de lo que ya he platicado mucho, lo que yo llamo el luto, y lo digo con muchísimo respeto, pero como madre es un luto de saber que mi hijo es autista, ¿no? Y tratar de cambiar de paradigma, de reaprender, de construir todo alrededor y poder transitar. Entonces tenía como estas dos cosas encima. Y sí, me acuerdo mucho diciéndole a la que entonces era mi jefa en la universidad donde doy clases, es que estoy tomando medicamento psiquiátrico, es que está pasando esto, y crashear con ella emocionalmente y llorar muchísimo. Y como decirle, pues es que esto es lo que tienes que saber porque estoy desregulada emocionalmente y va a pasar un tiempo. Y sí se dio un sacón de onda de, ¿pero qué estás diciendo? Como, ¿por qué me estás hablando de esto? ¿No? ¿Qué hago con esta información? Fui con mi familia y también tuve resistencias terribles porque de hecho durante mi diagnóstico me di cuenta que mi mamá también tiene TDA. Por supuesto, es más, ella lo inventó, estoy segura. Ella dijo, yo inventé el TDA. Porque lo tiene muy marcado, tiene una, vamos a decir, sintomatología que no es, sino como tiene rasgos muy marcados. Y traté de hablarlo con ella porque, bueno, hay estudios y muchas cosas que hablan de lo complejo que es llegar como mujer no diagnosticada a la menopausia con TDA. No puede detonar muchas cosas en salud mental. Entonces como que quise hablar con ella y fue una resistencia de, por supuesto que no, tú no tienes nada, yo no tengo nada, nadie tiene nada. Entonces para mí sí es muy importante definirlo y sí es muy importante hablarlo en mis distintos contextos profesionales, personales, en la escuela del niño, en todos lados, porque mis reacciones, mis acciones y todo lo que va alrededor de mí es distinto. Entonces, desde la impulsividad, desde el andar interrumpiendo, desde el, al menos, bueno, abrir paréntesis y empezar a irme por otros lados en una conversación, de todas esas cosas, hasta el tener mucha ansiedad, ¿no? Y el que se me desborde y no poderla manejar y también decir, bueno, esto es una consecuencia del tratamiento, pero el tratamiento me tiene mejor, sí me tiene mejor. Y entrar en estos hiperfocos de pues tratar de entender qué está pasando. Entonces, yo creo que sí es importante, aunque bien dice ella que trastorno no te define, cierto, pero sí creo que sí marca un camino, ¿no? Y creo que es mucho más fácil transitar ese camino cuando llevas ahora sí que la bandera o el escudo de neurodivergencia enfrente. Al menos así me ha pasado y pues igual, ¿no? Como con el tratamiento social de la neurodivergencia de mi hijo y de mi hijastra, es vivirlo como desde el lado personal, pero desde el lado de adulto responsable de ellos, también ha sido todo un tema. O sea, también creo que es importante que los niños sepan y traigan, yo soy neurodivergente porque el mundo, siendo 2023, no está listo, claro, para ellos. Todavía no estamos listos. Y la discriminación que han vivido también no está padre, ¿no? Digo, yo como adulto lo puedo asumir, asimilar, entender y tengo las herramientas, pero ellos que están creciendo, claro, pues lo necesitan también tener como una definición. Eso es lo que yo opino. No sé, ¿tú cómo lo ves? No, claro. O sea, y justo me refería a hace rato que mencionaba eso, justo me refería a que muchas veces me lo han dicho, o sea, y lo he visto, que dicen como, es que no te debe definir, ¿no? O no tiene que ser, o eres más que tu trastorno. Y yo, o sea, sí sé que soy más, pero al final este es el instrumento con el que proceso el mundo. Entonces, qué bello. O sea, sé que soy más que eso, pero igual todo eso que soy más pasa por aquí. Sí. Entonces, y está cableado de forma diferente al tuyo. Entonces, eso que es más también pasa por eso que soy. Entonces, como que por eso también para mí es muy importante nombrarlo desde ahí, ¿no? Y nombrar esta neurodivergencia y nombrar como estas etiquetas que no son limitantes, sino que son el punto de partida, ¿no? Como para decirlo. Y también porque creo que más, o sea, sí para el resto del mundo, pero también a mí me ha permitido empezar a ser compasiva y empezar a sanar mi historia. Porque incluso yo siempre cuento esta cosa de, pues, yo estudié en la Universidad Panamericana, ¿no? Y ya no me da pena decirlo porque ya estoy de ahí te desea. Entonces,
como que pues la verdad es que era un círculo pues muy clasista, o sea, como pues todo este tema, yo soy de las periferias, yo entré becada, yo todo eso, entonces llegó un momento en el que yo pues era una persona que ocupaba 3 bancas, ¿no? Atrás, y yo tomaba clases, estaba con esto, yo comía en el salón, porque pues al final venía del otro lado de la ciudad, no tenía el tiempo como para cocinarme y este tipo de cosas, y entonces siempre era como estas miradas horribles, o siempre era como el desorden, o el no queremos hacer equipo con ella porque todo lo hace al último, pero al final, o sea, salí con mención honorífica, ¿no? O sea, no era como un tema de malas calificaciones ni nada de esto, sino como es un desastre, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil la universidad en ese sentido, o sea, como no encontrarme, porque además socioculturalmente no me hallaba, o sea, era un lugar en donde yo no podía identificarme con esas personas. Afortunadamente encontré a mis 2 mejores amigos y como que fue algo que me ayudó a transitar, pero sí era muy difícil porque era constantemente como este recordatorio de eso, como de no es suficiente, estás mal, o sea, como eres desordenada, eres desalineada, eres como estas cosas. Y justo como, y lo pongo de ejemplo porque ahora que sé que lo tengo es como, es que no era eso, o sea, no era todas estas cosas, sino como, pues al final era, o sea, como que era el TDAH, ¿no? O sea, y también vivía en ansiedad y también tenía estas condiciones y también tal, y entonces como que al final es un empezar a hacerlas, o sea, como compasiva conmigo y decir, no eras eso, y más allá de con las otras personas, es conmigo. Entonces, creo que también el empezar a nombrarlo en voz alta, además de ponerlo con el resto de las, o sea, como hacia afuera, es como también empezar a yo con mi historia. Y la verdad es que también otras personas empiezan a hacer como estos clics con otras personas neurodivergentes que conocen. Y eso es como bien bonito. O sea, yo, y shout out a mis mejores amigos, a Dani y a Santi, porque justo una vez hacíamos un juego de una pregunta de qué le dirías a la persona con la que está saliendo tu amiga, ¿no? O qué consejo le darías. Y ellos les decían como que busquen y que conozcan acerca del TDAH para que sepan cómo tratarte con cariño. Porque no van a, o sea, porque eso es lo que nosotros hemos aprendido y gracias a eso te hemos escuchado y gracias a eso sabemos que no eres intensa, que no eres loca, que no eres todas estas cosas que tu grupo de amigos anterior te hizo creer o que tu ex te hizo creer o que tu familia a veces te hace creer, porque te hemos escuchado cuando nos dices esto es el TDAH, esto eres tú, esto es inestabilidad nada más, esto es solo estrés. Entonces creo que cuando tú lo empiezas a nombrar de esa manera, permites que justo la sociedad también se esté informando de que esas cosas que a lo mejor están viendo en la calle o que de repente ven en otras personas, pues no es nada más como están locos o son intolerantes o están estresados, es como, pues es parte de las neurodivergencias que podemos vivir y que podemos estar de manera hasta, pues no sé si pasiva, pero educando y no como desde una superioridad, pero como, pues sí, como educándonos, compartiendo esta información, ¿no? Y creo que las dos han dicho cosas bien interesantes en un sentido de ser hiperfuncionales, de ser hiperproductivas, y esto también lo podemos vincular con una serie de estereotipos de género y que eso también nos lleva a una serie de condiciones a la hora de diagnosticarlo. Por ejemplo, parece que solo existe un estereotipo del autismo, ¿no? Que es el hombre genio. Se me ocurre Sheldon Cooper o The Good Doctor, ¿no? Como en los medios de comunicación también nos lo muestran así. Pero pues también que no hay mujeres autistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eso por una parte. Y creo que tiene que ver con varias cosas. O sea, sabemos que en la salud física los estudios tienen un sesgo gigante porque los estudios se han hecho en hombres, y en la salud mental, pues bueno, además estos sesgos son peores porque pasan por estigmas y estereotipos de género. O sea, como mujer, socialmente te tienes que esforzar por agradar y por acoplarte a comportamientos sociales que se esperan de ti, incluso a soportar situaciones que son incómodas para ti misma, ¿no? Pero tienes esta carga de, ok, sí, no estoy cómoda, no quiero esto, pero tengo que ser de cierta manera, y no necesariamente pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Entonces ahí también tenemos un sesgo en el diagnóstico, y quería preguntarles sobre eso, ¿cómo han visto que esta cuestión del género las ha atravesado a ustedes? Pues mira, yo creo que ha sido fundamental en que, por ejemplo, mi diagnóstico haya sido tan tardío, ¿no? En el que haya llegado casi a los 40 años sin ser diagnosticada.
Entonces, como por ejemplo, darte un par de ejemplos a lo largo de mi historia. Yo recuerdo que cuando era niña, mis papás tenían constantes cenas en la casa. Y en estas cenas yo tenía que bajar en modo niña adorable en estos vestidos horrendos con crinolina y decir como, hola, buenas noches. Y ya después tenía autorizado irme a dormir. Pero yo recuerdo mucho que a mí me incomodaba ponerme estos vestidos porque no soportaba la sensación de la crinolina en mis piernas. Hoy sé que es un tema sensorial, pero en esa época una niñita de 7, 8 años era de está haciendo berrinche, no quiere, se está portando mal. Y entonces, ¿qué hicimos? La forzamos y la obligamos por todo ir berrinche, ponerse el vestido, aguantar, estar preciosa, bajar, saludar y regresar. También recuerdo que hubo una escena en particular donde a mí me daba mucha ansiedad bajar, no quería bajar. O sea, me daba mucho miedo, tenía náuseas, sudaba frío, me vomité, me dio diarrea de la sola idea de pensar en bajar a saludar a un par de señores que no conocía, ¿no? Y pues fue de, no, lo tienes que hacer, no sé si exagerar, se hizo. Hoy sé que lo que yo estaba viendo era un episodio de ansiedad social que realmente se va a lo físico, pero pues también no es juzgarlos, ¿no? Ellos no tenían la información. Esto como un tema de que claro que hay un sesgo, porque entonces como niña yo tenía que ser esta niña adorable que tenía que ser súper social y como que sea, bravo, ¿no? Tienen una gran niña. Entonces, todo este back que pasó antes de que ocurriera esa escena preciosa, pues la gente que fue a mi casa nunca lo vio. Otra cosa que me sucedía es que yo tuve durante la infancia episodios de crisis epilépticas gelásticas. Esto es, tenía ataques de risa. Y estos ataques de risa me daban en situaciones públicas, en restaurantes fifís particulares, en lugares, ¿sabes? Ahí me daban. Claro que tenía que ver con toda la ansiedad y el estrés que me generaba estar en ese lugar, ¿no? Y que me comportara yo bien y que yo sabía que yo me tenía que comportar perfecto. Al día de hoy mi familia no lo ve como tal, lo ve como, ay, pues estabas loca y te daban ataques de risa. Conforme crecí y cambiaron mi estructura hormonal, se fueron reduciendo. Pero bueno, ahí estaban claramente los rasgos de un diagnóstico, ¿no? Y lo veo también ahora, bueno, también en mi faceta universitaria, yo fui bien borrachales. Yo sí tuve un problema muy grave con el alcohol. Y hay un tema muy importante entre el TDAH y el consumo de sustancias adictivas. Muy relacionado, muy cercano al no diagnóstico. ¿Por qué? Porque es una herramienta para un cerebro que está en espiral para calmarte con algo externo, ¿no? Entonces yo me empecé a relacionar con grupos sociales que se las veían en las chelas afuera de la universidad. Y entonces pues yo era esta chava que siempre encontrabas en ese bar. Y a pesar de eso, y a pesar de pasar más tiempo en el bar que en la escuela, salí con grandes calificaciones. Entonces, como no era un problema que se viera en el indicador, pues mi familia no se preocupó, porque pues al final de, ay, pues nada, está joven que se divierte. Y el grupo de amigos que yo hice siempre me catalogó como la intensa, la rara. O sea, yo nunca pude construir una relación formal hasta como por ahí de los 30 años. No viví de muchas relaciones casuales, porque no encontraba cómo conectar, pero bueno, se atribuía a mi estilo de vida, ¿no? Y a todos estos estereotipos que van de la mano, ¿no? Entonces, pues es la fiestera, la borracha, la zorra, la fácil, la mil cosas. Y eso, pues fue sesgándome, me la fui creyendo en el camino, ¿no? Y me llevó a depresiones fuertes, me llevó a vivir abusos, me llevó a muchas cosas que pues solamente fue haberme puesto en riesgo por desconocimiento. Cuando a mí el psiquiatra me dice, ¿sabes qué? Es que esto es súper normal. Hay un montón de mujeres adultas que pasaron por etapas así porque no tenían el diagnóstico. Fue como, mira. Entonces no es que yo fuera el estereotipo que quieras marcar ahí, ¿no? Es que estaba haciendo mi cerebro y mi sistema nervioso pidiéndome algo. Yo lo veo con mi hijastra adolescente, que tiene 15, como pues el diagnóstico tardó tanto, también, o sea, es un montón de tiempo. Y me acuerdo perfecto cuando ella es epiléptica y tuvo las primeras crisis convulsivas en la pandemia, que tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, nosotros no teníamos idea de nada, ¿no? Y cuando se hace el diagnóstico de mi hijo y le preguntamos al neurólogo, que es el mismo neurólogo, de oye, pues la chava no tiene como un tema también. Tal vez eso explique la epilepsia, porque su epilepsia no tiene una explicación. Entonces es como, no se está viendo. Te estoy hablando de un neurólogo que la llevaba tratando años porque tuvo crisis epilépticas que la llevaron incluso al hospital. Pero primero fue es hormonal. No, pues es que hay un desbalance. O sea, antes de llegar a pensar en una neurodivergencia, a pesar de que tiene todos los rasgos. Entonces sí hay
creo, en mi opinión, que estos pues estereotipos de hombres con neurodivergencias que tienen todo el camino perfecto para ser tratados. El TDAH es un niñito que está corriendo en el parque sin control. Eso es lo que tenemos en el cerebro como El estereotipo. este estereotipo, ¿no? Y bien dices, un Sheldon Cooper como un autista. Pero ¿y las mujeres autistas? Pero ¿y las mujeres con trastorno de déficit de atención? Ahí estamos, solamente que como no está tan estudiado, pues estamos mucho menos visibilizadas. Eso es lo que yo creo que pasa, y yo sí lo viví, y creo que mi hija hasta aún 2023, siendo una adolescente, lo sigue viviendo. Claro, y que además, y justo también hablando como en temas de depresión y ansiedad y todo eso, y tiene que ver porque, o sea, digo, primero, esto que bien dijiste, ¿no? O sea, no están estudiados en poblaciones, o sea, hablando de personas no binarias y hablando de mujeres, ¿no? O sea, personas no binarias, pues ni siquiera, o sea, bueno, ni pensar ahorita, ¿no? Y hay mucho menos registros en mujeres, entonces no está descrita la sintomatología en mujeres, y por eso no está en el registro de los médicos, más bien de los profesionales y de las profesionales de la salud, esa sintomatología. Entonces más bien es como regresar a la raíz de, impulsividad, esto se puede ver así, pero entonces por eso tarda tantísimo tiempo, y si no tienen como esa sensibilidad, no es fácil de verlo. Entonces como no está descrito como literal, como estas diferencias, y además que tenemos toda la parte social en el que a las mujeres nos han socializado de manera que tengamos que ser multitasking. Entonces, pues estamos socializadas para que siempre tengamos de que haciendo una cosa, haciendo la otra, hablando 32 cosas a la vez. Y entonces es como, es normal, o sea, es normal que una mujer pues tenga 3 trabajos, 2 hijos, un emprendimiento, sea profesora y haga todo esto porque, pues sí, qué bueno, ¿no? O al final como, sí, o incluso esta cosa de son mamás luchonas porque se tienen que caer y se van a levantar, y es, pues no, eso no es normal, ¿no? O sea, pero si ves a un hombre que sí se para por completo, sí es, sí tiene algo, ¿no? Porque eso es atípico en su comportamiento. Entonces creo que es como que esta parte social de, el primer componente, al no estar estudiado, no se ha visto este comportamiento, cómo cambia directamente y no se tiene fresco cómo podría ser esta sintomatología o estos rasgos en específicamente mujeres o poblaciones no binarias. Y por otro lado, está toda esta parte social de que está normalizada que las mujeres nos comportemos de esta manera, y por eso como que eso se espera de nosotros, ¿no? Claro. Y ahorita que escuchaba a Lala, dije como otro rasgo importante de la pregunta que hacías hace rato es que al nombrarnos nos damos paz y nos identificamos entre nosotros. O sea, porque justo yo ahorita, o sea, dije yo por 2 Lala, yo por 2 y todo, y así yo, claro, o sea, es que como que muchas cosas similares y todo así, y entonces como no estoy sola, o sea, y no estoy sola, y no yo pasé solamente eso, y no yo solamente soy o sea, bueno, no solamente soy la rara, sino no solamente a mí me lo dijeron y yo soy el bicho que estaba mal, ¿no? O sea, y como sí realmente es un problema, porque lo que pasa es que llegas a sentir que tienes algo mal en ti, o sea, algo inherentemente malo, ¿no? O sea, y que realmente te hicieron, o sea, sí, o sea, como que estás descompuesta, ¿no? Y sobre todo, al tener esa sensación, lo que pasa es que tú tienes esta responsabilidad de cómo lo voy a reparar. O sea, si estoy descompuesta, ¿cómo fregados le hago para repararme, para ya poder no darle estas molestias al mundo y ya no yo sentirme mal? Entonces, cuando nos escuchamos también entre las historias, la paz que llega a decir, ok, no somos nosotras, o sea, no estoy descompuesta, solo es diferente, y entonces más bien esto viene como del no estar diagnosticadas a tiempo y del mundo, etcétera, y entonces más bien vamos a generar herramientas para cambiar, ¿no? Y ya también viene como esto que ayuda al estado de ánimo, etcétera. Ay, me pusieron la piel chinita en la vida de escucharlas, porque creo que son mensajes muy poderosos y que hay que decir mucho, que hay que repetirlo constantemente. Y creo que no solamente es importante que entre nosotras estemos hablando de este tema, sino que esté muchísimo más fuerte en diversas edades también, porque como decía Lala, y creo que tú también ahorita lo mencionaste, Eli, es muy común ver la imagen de una infancia con algún problema de autismo, pero pues las infancias crecen, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando nos convertimos en personas adultas y nos enfrentamos a un contexto laboral, ¿no? Y que además un contexto laboral que
todo el tiempo estamos visibilizando una serie de medidas que necesitan adecuarse y que necesitan ser más flexibles a nuevos estilos de vida, a nuevos ritmos, y que en estos casos, en las neurodivergencias, es muchísimo más importante que las visibilicemos y que hagamos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer condiciones laborales que puedan ser muchísimo más flexibles y amables para las personas neurodivergentes? Vemos también que hay un rezago laboral brutal, o sea, es gigante. Entonces, no sé si ustedes también por experiencias, ¿qué sugerirían? ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa parte? Pues creo que se tiene que empezar por informar a la comunidad que está detrás de la toma de decisiones en condiciones laborales, y para informar se tiene que hablar, ¿no? Porque por supuesto que ninguna persona que esté trabajando, en el caso, por ejemplo, de la universidad donde yo estoy, en el departamento de talento y experiencia, que se llama, no sé si sepan. ¿Y cómo van a saber? Digo, aunque hay información en el mundo, esta conexión entre me intereso e investigo, oye, ¿cuánta de mi población tiene neurodivergencias? Claro. Por darte un ejemplo, el semestre que acaba de terminar, yo tuve una descarga por salud mental, una descarga de grupos y de horas de clase, pero no me la dieron por mi tratamiento, me la dieron por el de mi hijo. Como es una pobre madre que sufre porque tiene un hijo autista, entonces le vamos a dar una descarga. No porque es una mujer neurodivergente que necesita un break. Entonces, mientras sigamos en este enfoque del capacitismo y de la alta productividad, que esto solo significa sigue haciendo cosas, porque si las dejas de hacer, entonces de alguna manera tu valor como empleada, empleado, disminuye. Entonces, mientras tengamos esta cultura del indicador en algunas empresas, no digo que en todas, pero la verdad es que sí es algo que atraviesa al menos a las empresas grandes. Y no vayamos un paso más a qué te está diciendo el indicador, ¿no? A hacer conexión, a entrevistar uno a uno a tomadores de decisiones con empleados, a hacer foros, espacios y demás. No va a ocurrir. Como líder de un negocio, es un negocio chiquito, no somos muchas personas, no somos 20, tampoco es que seamos 3, pero es algo que al menos yo sí estoy tratando de cuidar. A partir de que yo dije, oye, yo soy neurodivergente, ¿cuánta gente que trabaja conmigo lo será? ¿No? Y a todos los he estado como buscando y conectando y decir, bueno, a ver, ya me di, por ejemplo, ocurrió esta semana, vi que en una junta una chica estaba mal como tristecilla, ¿sabes? O sea, tampoco es que estuviera en un drama, ¿no? Pero se le veía un semblante distinto. ¿Qué me cuesta preguntar? Obvio no en la junta, ¿no? Pero sí busqué un contacto aparte de, oye, ¿estás bien? Porque te noté diferente en la junta. Y a lo mejor, 5 minutos, sí, trae un tema de salud mental, y entonces empezar a hablar de, oye, vamos a echarnos aquí nuestros diagnósticos. ¿Para qué? También para saber, oye, si tú eres una persona que tiene episodios de ansiedad social, ¿por qué te voy a poner en contacto con cliente, por ejemplo? Mejor busquemos un lugar donde no tengas que sufrir eso. Pero eso solo se va a hacer cuando puedas hacer este contacto uno a uno entre tomador de decisión y colaborador. Y también tiene mucho que ver con que creo que también tenemos nosotros como neurodivergentes una cosita que hacer, y es hablar de ello. Creo que todavía tenemos mucho este miedo de abrirlo, porque qué tal que me corren, ¿no? Porque qué tal que piensan que soy inestable, o que si tengo un tratamiento psiquiátrico, entonces no soy funcional. Y hay muchas empresas que sí lo piensan, muchas más de las que quisiéramos. Yo creo que mientras no podamos hablar de ello sin tener miedo a perder el trabajo, mientras no podamos como avanzar en eso, pues también muchos neurodivergentes vamos a estar callades, pues para no molestar, ¿no? Un poco esto que decía ya en el contexto familiar social, pero llevarlo al trabajo. Al menos desde donde yo lo he visto como empleada en esta universidad muy grande y como, digamos, líder en esta empresa pequeña, creo que sí hay cosas que se pueden hacer, pero las va a hacer la generación que ahorita todavía no está en la toma de decisiones alta, que apenas va para allá. O sea, lo va a hacer, en mi opinión, la generación millennial y para abajo. No lo va a hacer la generación ni X ni los de arriba. Y no porque no quieran, simplemente porque están formados diferentes, tienen otras metas en la vida y otras estructuras, y la salud mental no les importa, es más, se ríen de esos casos, ¿no? Es algo que no les termina de entrar, ¿no? O sea, recuerdo que un chico me renunció hace como un año por salud mental. Me dijo, ya no puedo. Mis papás me van a apoyar un año en lo que busco trabajo, me va a dar un break. Pues perfecto. Y me acuerdo mucho que uno de mis clientes que trabajaba con él
era como, ay, ya quisiera yo que me mantuvieran un año sin hacer nada. ¿Sabes? Este discurso que es un discurso capacitista al final de cuentas, y que tiene, qué bueno que pueda, que padre su privilegio, sí que sea consciente, pero es que eso sería lo correcto, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo desde otro paradigma. Eso es lo que yo he podido vivir. No sé tú cómo veas. Yo creo que, o sea, por ejemplo, sí está como toda esta chamba que podemos hacer las personas, pero digo, a mí en mi último trabajo literalmente me corrieron por eso. O sea, fue un caso de capacitismo. O sea, y fue muy feo porque literal como que yo me sentía en un ambiente seguro de trabajo en el que yo puse estas cosas sobre la mesa de pues tengo TDAH, no sé qué. Llegó un momento en el que yo me frustré y llorando, o sea, dije como, es que tal vez esta es una tarea que no puedo desempeñar porque mi neurodivergencia me limita. Y literalmente con esa moneda me lo dijeron, como de, pues sí, tal vez sí, por eso no tengo tu trabajo que ofrecerte más que ahorita, entonces, pues vete. Ya después, afortunadamente salí de ese episodio de ansiedad, me di cuenta que no era así la situación, pero sí me manipularon a través de esa situación, ¿no? Entonces, creo que más allá, o sea, como que sí, al final, pues las luchas siempre han sido desde las personas oprimidas o las personas que tienen estas condiciones, y sí tenemos esta responsabilidad. Pero también nunca se va a cerrar esa brecha si nada más es desde nosotros, ¿no? Desde nosotros. Está el convenio 190 de la OIT, que justo es espacios laborales libres de violencia, donde tiene que, pues sí, está el acoso y todo esto, pero donde se tiene que empezar a impulsar este tema del capacitismo muy cañón. O sea, desde ahí está, si ya está avanzando muchísimo el tema laboral en las agendas, en la agenda pública, que se ponga y que se visibilice este ejemplo, porque literal, o sea, afortunadamente cada vez hay más personas diagnosticadas porque cada vez se está hablando más de esto, pero sí ya es una exigencia hacia las autoridades, ¿no? O sea, porque que haya esta regulación, así como hay estas regulaciones de que haya tantas rampas en este edificio, que haya accesibilidad para personas que tienen que tienen diversidad funcional, pues que exista como esa regulación, ¿no? O sea, que es lo que va a faltar para que realmente se cierren estas brechas y que sean espacios de lugar seguros, porque pues esto, por mucho que tal vez yo pueda seguir, pues obviamente ahora pues lo voy a seguir haciendo porque es mi lucha y es mi personalidad, ¿no? Pero pues claro que tengo una ansiedad terrible por volver a ponerlo, o sea, por volver a poner las cartas sobre la mesa de la misma manera en el siguiente trabajo, ¿no? Y porque pues tal vez no todas las personas tengamos este privilegio justo como de decir, pues órale va, ¿no? O sea, si me corran por eso o no me corran por eso, pues ya, ¿no? Y porque también, como no es algo que está tan normalizado, por mucho que a lo mejor el jefe o la jefa sean las personas más abiertas, estos sesgos inconscientes, falta un día y ya luego va a ser como, es por eso, ¿no? O sea, aunque en un momento no tuvieran este sesgo, ya de repente va a ser como tal. Entonces creo que por un lado está como exigencias y autoridades para poder empezar a como a atacarlo de dos frentes, y por otro lado justo como empezar a abrir espacios, no dejar de hablar, para que entonces como que no sea algo de aislado o algo que es nuevo y de wokes, sino como de que es una realidad. Eli tiene toda la razón del mundo. Yo como que soy un poco menos positiva en cuanto a mi confianza hacia las autoridades. Por eso ni las ni estuvieron no, o sea, no va a pasar. Porque ¿qué pasó con la NOM 035? ¿No? El tema de estrés en el trabajo y salud mental en el trabajo. Desde mi agencia yo he hecho trabajo para el NOM 035 y es mandar mailings. Claro. Ya con eso, no check. ¿No? O sea, la autoridad ya dijo, sí están haciendo algo porque mandaron un mail. Entonces, sí creo que sí se necesita como algo más integral, ¿sabes? Sí, claro que autoridades tendrían que hacerlo y estoy completamente de acuerdo, pero mientras en los altos mandos, no los jefes inmediatos, no los managers, mientras dueños de empresas, consejos directivos no tomen en cuenta esto, no va a pasar. Y ¿sabes qué también? Ahorita, por ejemplo, estoy pensando rápido en los ERGs, como ya están estas personas de la diversidad sexual de género, hay de mujeres, hay de personas con discapacidad, incluso generacionales, ¿no? O sea, los que ya están más. O sea, creo que podría ser una gran iniciativa que estén de neurodivergencia, o sea, específico, que no se agrupe a lo mejor con diversidad funcional o algo así, para que realmente empiecen a suceder desde estas grandes empresas y nacionales o más grandes, y que se empiecen a, pues al final desde lo privado, irlo impulsando a estas otras esferas. Sí. Sí, y me parece súper importante porque además no es un mínimo de la población. O sea, cada vez las estadísticas están mostrando más y más datos que
hay que verlo. O sea, no hay manera de que puedas voltear hacia otro lado. Sí o sí hay que implementar nuevas medidas para que todas las personas nos sintamos muchísimo más incluidas y romper con este esquema de te tienes que acoplar a la empresa, te tienes que acoplar a la compañía y si no estás fuera y pues no. Porque la empresa, la compañía se compone de personas, entonces veamos cómo hacemos que este espacio sea mucho más seguro y amable para todas las personas. Muchísimas gracias, Lala, muchísimas gracias, Eli. Ha sido súper apapachado platicar con ustedes. Es un tema que desde hace mucho queríamos poner sobre la mesa y la verdad es que somos muy afortunadas de que haya sido con ustedes. Me gustaría que, pues para cerrar, por favor, díganos dónde pueden encontrar en nuestra comunidad, dónde están en redes y sus espacios. Bueno, yo, como hace ratito comentó Irene, tengo una organización que se llama Indecidibles. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes y también Eli Romano Z, también estoy por ahí generando contenido, cualquier cosa que necesiten. Damos talleres y consultorías también justo en el ámbito empresarial y también trabajamos directamente para prevenir y atender la violencia de género. Entonces, por ahí estamos. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Lala Emprende Mom. En el caso de mi agencia digital como Morgana Digital, pero de ahí pueden encontrarla. En el caso de Emprende Mom, que es como lo que más me importa impulsar también a través de mí. Y existe eso porque creo profundamente que las mujeres podemos salir de la violencia económica y obtener libertad financiera a través de emprendimiento más que a través de trabajo tradicional. Entonces, pues ahí andamos para esas cosas. Y además, ahora en La Cadera de Eva tenemos nuestro podcast Un Golpe de Cadera, que por favor suscríbanse porque ahí les estamos compartiendo noticias tanto de Eli como de Lala que siempre están colaborando con nosotras. Así que si quieren leer las columnas de Lala, si no quieren perderse los talleres que da Eli con nosotras, por favor suscríbanse. Vayan a nuestro sitio web lacaderadeeva.com y en la sección de newsletter se pueden registrar y entonces cada viernes van a tener noticias nuestras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Y pues bueno, ahora en esta 5ª temporada estamos publicando episodios cada 15 días, así que nos vemos y nos escuchamos. Aquí termina el episodio de esta semana del podcast de Eva, un podcast de La Cadera de Eva. ¿Quieres decirnos algo o conocer más sobre nosotras? Encuéntranos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como La Cadera de Eva. Todos nuestros contenidos y talleres están disponibles en nuestro sitio web lacaderadeeva.com.